Dios les bendiga, queridos hermanos. Es para mí un privilegio poderme comunicar con ustedes a través de este medio, de este video que estamos realizando por motivo de la programación especial. Ustedes reconocerán que en estos momentos estamos viviendo momentos en los cuales nos obligan a utilizar medios como este. Pero saben, creo yo que el Señor hace milagros. A veces el ser humano ve obstáculos, pero Dios lo que ve son posibilidades. Y les comento, en el miércoles pasado realizamos un culto en vivo también utilizando este medio. Y ustedes saben que la asistencia regular de las personas a la iglesia un miércoles, pues si acaso por mucho excede los 30 o 40 miembros en algunas iglesias, incluso menos. Pero el miércoles pasado que tuvimos el culto virtual, fue un privilegio ver que se conectaron en vivo más de 50 personas y después mirando la página donde se subió el video, había más de 300 reproducciones, lo que nunca antes había alcanzado en un culto regular de miércoles. Así que aunque estemos confinados en nuestros hogares, seguimos predicando la palabra de Dios y el Señor se encarga de su obra. Nosotros lanzamos la poderosa palabra de Jehová y el Señor atrapa en la red aquellos peces que están llevando al reino de los cielos. También ustedes saben que esto es una festividad doblemente especial porque está acompañada de dos instrumentos poderosos para el cristiano, el ayuno y la oración. Ahora, hermanos, la Biblia habla de un rey, un poderoso rey de Judá cuyo nombre fue Josafat. La Biblia dice que cuando dos enemigos decidieron atacar a Judá, el rey Josafat sintió miedo. Pero la Biblia también nos dice que cuando él sintió miedo, él hizo algo sabio, y es que proclamó un ayuno y oración general. No solamente él, no solamente sus oficiales, sino todo el pueblo. Y la Biblia nos dice que después de ese ayuno y esa oración, aparece un profeta, Jaasiel, en el cual da unos instructivos especiales para que el pueblo de Dios se encontrara en la batalla contra los moabitas y amonitas. Y creo yo que ustedes reconocen la historia, que la Biblia nos dice que esa batalla fue una batalla de victoria, porque Jehová Dios peleó por sus hijos. Ayuno y oración son dos herramientas poderosas que el Señor nos ha dejado a nuestra disposición. Servimos a un Dios poderoso, servimos a un Dios que hace milagros, servimos a un Dios que quiere manifestarse en nuestras vidas. Y una de las maneras más efectivas para que Dios se manifieste en nuestras vidas es a través del ayuno y la oración. Casi siempre cuando el ser humano ayuna es porque tiene alguna petición delante de Dios. Así como el rey Josafat, cuando le llegó el informe de la guerra, sintió miedo, nosotros también muchas veces en esta vida sentimos miedo. En estos momentos el miedo más generalizado es el miedo del coronavirus, pero hay personas que tienen miedo por su relación matrimonial, hay personas que tienen miedo por sus hijos, porque andan en malos caminos, hay personas que tienen miedo por un informe médico, un resultado de un examen que te hiciste hace unos días atrás. Hay personas que tienen miedo por las deudas, hay personas que tienen miedo de quedarse sin trabajo, hay personas que tienen miedo de quedarse solos, solas o solteros o solteras, hay personas que tienen miedo a sin fin de cosas. Cuando nosotros sentimos miedo, la Biblia nos dice que una de las herramientas más necesarias es el ayuno y la oración. El miedo, el deseo de que Dios responda a nuestra oración, muchas veces es el motivante primario para que la persona ayune. El que Dios responda a mi oración, el que Dios se manifieste en mi vida, en que Dios pueda realizar un milagro, es el motivo principal, el motivo primario que invita a muchas personas a ayunar. Y yo sé que como le estoy hablando a un grupo de personas que en su gran mayoría están ayunando, hoy deseo hablarles acerca, no del ayuno, vamos a hablar acerca de la oración mientras estoy ayunando. Y hay un libro maravilloso que quisiera compartir con ustedes y allí extraer unos pensamientos. Voy a poner aquí unas diapositivas. El tema del que estoy predicando se llama condiciones para que una oración sea respondida. Y este título pues lo extraemos precisamente de un libro del Espíritu de Profecía, que es el libro de la oración, en las páginas 125 y 126.
Allí, hermanos, en estas dos páginas de este libro, pues encontramos cuáles son las condiciones para que tu oración, para que tu petición, para que mi petición y mi oración tenga una respuesta de parte de Dios. Dios es un Dios de principios. Dios es un Dios de leyes y de orden. Dios dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. Dios también nos dice que todo lo que pidiéremos creyendo os vendrá. Hay una seguridad de parte de Dios, que cuando el ser humano pide, Dios responde. Pero para que esa respuesta sea efectiva, Dios nos ha dejado a nosotros condiciones. Ahora, ¿cuántas son las condiciones? ¿O cuáles son las condiciones? Vamos a verla. Este libro de la oración del Espíritu de Profecía menciona en realidad 7 condiciones. Y vamos a ver entonces la primera. La primera se llama sentir la necesidad de su ayuda, es decir, de la ayuda de Dios. Y leamos todo juntos. Dice así: hay ciertas condiciones según las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones. Y una de las primeras es que sintamos necesidad de su ayuda. El corazón debe estar abierto a la influencia del Espíritu. De otra manera no puede recibir las bendiciones de Dios. Quiere decir que la primera condición que nosotros necesitamos experimentar es una hambre, sed, deseo intenso, un deseo interior de buscar a Dios, un deseo profundo de decirle: Señor, yo no sé nada, yo no conozco nada, pero tú lo sabes todo. La primera condición para que Dios pueda responder mi oración es sentir necesidad de Dios. Y vamos a leer algunos versículos que encontramos allí en la palabra de Dios. El primero de ellos, muy conocido, Salmo 42, 1 y 2. La Biblia dice: como el siervo anhela. Ojo con esa palabra. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Y el versículo 2 sigue diciendo: mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Sed, sed espiritual, sed de Dios. Como tu alma, la del siervo, clama por las aguas, mi alma clama por Dios. Mi alma se siente pequeña, mis ideas son cortas, mi problema es muy grande, yo me siento inválido, no tengo la fuerza, no tengo el poder, no sé qué hacer. Por eso acudo a ti, Señor, porque tú eres la fuente de poder, porque tú eres la fuente de sabiduría. Yo no soy nadie y tú lo eres todo. Esa es la primera condición. Podemos acercarnos a orar a nuestro Padre pensando que: Señor, ayúdame hasta cierto punto porque de ahí para adelante yo puedo. No, tampoco tú te puedes acercar a pedirle a Dios que conteste una petición diciendo: Señor, yo pienso que la solución para mi matrimonio es hacer esto y esto y esto, y voy a hablar con fulano, voy a llamar a un psicólogo, voy a llamar a un abogado, y mientras yo hago eso, bendíceme. No, Señor, mi matrimonio está en crisis, no sé qué va a ocurrir. Por favor, pido tu ayuda, clamo por ti, para que tú seas el que te intervengas. Mis ideas no valen, mis proyectos no sirven, mis contactos de amigos que pueden venir y ayudarme, no, eso no sirve para nada. Lo único que sirve para que mi petición sea contestada, eres tú. Hay otro versículo más que quiero compartir con ustedes. Salmo 63:1 dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne otra vez te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Y maravilloso esto. Otro versículo más. Marcos, capítulo 1, versículo 35, nos dice que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahora, hermanos, ¿por qué estamos compartiendo el pensamiento de Marcos 1:35? Bueno, porque una persona que madruga a buscar a Dios demuestra que tiene sed de Dios.
Es imposible que Dios pueda responder una oración cuando a ti te cuesta levantarte las madrugadas para encontrarte con Dios. Es imposible. Es imposible que Dios pueda contestar tu oración cuando te levantas por la mañana. Es más, no te levantas por la mañana, te despiertas por la mañana y estando ahí en tu cama, en tu celular coges las matutinas y comienzas a escucharlo ahí acostado pensando que estás haciendo culto. No, esas actitudes demuestran que en tu interior no hay sed de Dios. Buscar a Dios, sentirse de Dios, es madrugar. Recuérdalo, nunca lo olvides. La mayor evidencia de que un cristiano tiene sed de Dios, la mayor evidencia de un cristiano que se siente desválido y que busca a alguien que le ayude, ese poder superior, la evidencia más tangible se llama madrugar. A nosotros no nos gusta madrugar, a nosotros nos gusta dormir hasta tarde, a nosotros nos gusta perecear en la cama. Pero cuando son 3 y media de la mañana, 4 de la mañana, está haciendo mucho frío, tú te levantas, o no te levantas, perdón, abre los ojos. Bueno, es el momento para que busques al Señor. Tienes sed. Tu sed de Dios es más grande que tu sueño. Tu sed de Dios es más grande que el frío que puede estar haciendo en la madrugada. Tu sed es más grande que tus necesidades corporales de seguir durmiendo. Jesús se levantaba de madrugada porque él sentía necesidad siendo muy oscuro. Yo no me imagino a Jesús haciendo un culto personal a las 7 de la mañana, no, jamás, ni siquiera a las 6. Yo me lo imagino, no sé, 3, 4 de la mañana de rodillas pidiendo la bendición de Dios. Querido amigo, esa es la primera condición, sentir necesidad de Dios. Recuerda que son 7, el tiempo es corto, así que tengo que avanzar. Lo siguiente que encontramos, condición número 2, es tolerar la iniquidad en nuestro corazón. ¿Cómo así tolerar la iniquidad en nuestro corazón? Antes que lo leamos la cita, voy a decir la frase más sencilla, es tener un pecado acariciado. ¿Ok? Eso es tolerar la iniquidad en nuestro corazón. Leamos el espíritu de profecía. Si toleramos la iniquidad en nuestro corazón, si estamos apegados, ahí está, a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá, mas la oración del alma arrepentida y contrita será siempre aceptada. Cuando hayamos confesado con corazón contrito todos nuestros pecados conocidos, podremos esperar que Dios conteste nuestras peticiones. ¡Wow! Tremendo esto que acabamos de leer. Si una persona tiene un pecado acariciado, Dios no puede escuchar esa oración. Por lo tanto, Dios no la puede responder. Si tú tienes un pecado conocido o un pecado acariciado que no puedes vencerlo, que llevas mucho tiempo allí con él y te causa placer, te causa felicidad, te da sensaciones positivas, bueno, entre comillas, porque pecado es pecado, pero si tú tienes ese pecado y sabes que está mal y continúas haciéndolo, si tú le vas a pedir a Dios que te conteste, primero pídele a Dios que te perdone, primero pídele a Dios que te limpie, primero pídele a Dios que te transforme, porque un pecado concienzudo, conocido, practicado consecuentemente, es un obstáculo para buscar al Señor. Quiero compartir contigo otros versículos de la Biblia que hablan acerca de esto. Éxodo capítulo 19, versículo 10, 14 y 16. El versículo 10 de Éxodo 19 dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. ¿Sabes una cosa? Nosotros como adventistas del séptimo día somos muy conocedores de Éxodo capítulo número 20, pues porque allí fue donde Dios reveló sus 10 mandamientos. Pero muchas veces como adventistas olvidamos el capítulo anterior, el capítulo 19 del libro de Éxodo. Ahora, es un capítulo que no deberíamos pasar por alto, es un capítulo que deberíamos tenerlo muy presente en nuestras vidas. Porque en el capítulo número 19, según el versículo que acabamos de leer, la Biblia dice que Dios le dice a Moisés, Moisés, voy a descender al monte. Moisés, me voy a encontrar contigo y con el pueblo me va a escuchar, el pueblo va a haber una manifestación poderosa de mi poder. Quiero encontrarme con mis hijos, quiero encontrarme con mi pueblo, quiero encontrarme con los míos.
Pero Dios le dice a Moisés, pero antes de que yo te descienda al monte, antes de que te entregue los 10 mandamientos, antes que el pueblo vea mi manifestación, dile primero al pueblo que se santifique, que lave no solamente lo interno, sino lo externo, que limpien su corazón, que limpien sus túnicas, que se purifiquen. Porque si están impuros, Dios no podía descender. Por eso más adelante, hermanos, en el versículo número 14, vemos que cuando Moisés lleva la petición al pueblo, Moisés le dice al pueblo, y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo. ¿Y qué hicieron los israelitas? Lavaron sus vestidos, tanto internamente como externamente. Y una vez ellos se purificaron, el versículo 16 nos dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Querido amigo, querido hermano, te pregunto, ¿qué ocurrió al tercer día? ¿Dios descendió? Increíble. Dios descendió y se encontró con sus hijos. ¿Y por qué Dios descendió y se encontró con sus hijos? Porque se purificaron. Porque lavaron sus vestiduras, porque lavaron su corazón, porque confesaron sus pecados, porque le pidieron al Señor fuerza para no seguir cometiendo esos pecados. ¿Cuál es el pecado que tú tienes? ¿Cuál es la cadena que te ata a este mundo? ¿Cuál es el pecado consentido que está dentro de tu ser? Ese pecado te puede condenar. Ese pecado te puede llevar al infierno. ¿Entiende la magnitud de lo que estamos diciendo aquí? Dios quiere responder tu oración. Es más, Dios desea concederte los deseos de tu corazón. Pero a menos que tú te purifiques y te limpies, Dios no puede venir a tu ayuda. Así que recuerda, primero, antes de presentarle tus peticiones a Dios, pídele que te perdone. Límpiate, purifícate, corta con las cosas malas, cancela esas amistades, deja de hablar con esas personas, deja de estar mirando lo que tú ves en el computador, coge tu celular, límpialo, hazle una limpieza, tú sabes qué es lo que hay allí, tú conoces qué cosas terribles que te apartan de Dios, haz una limpieza interna y externa. ¿Qué libros? Aquí está la biblioteca. ¿Qué libros tienes en tu casa? ¿Qué películas tienes en tu hogar? Limpia, limpia, limpia. Y Dios contestará tu oración. Bien, vamos con la tercera. La tercera, queridos amigos y hermanos, condición para que Dios responda a nuestra oración se llama la fe. Aquí está, perdón, no la estaba proyectando. Ok, aquí está. Se llama la fe. La oración eficaz tiene otro elemento, sigue diciendo Elena de White, la fe. Y aquí nos cita Hebreos capítulo 11, versículo 6, porque es preciso que el que viene a Dios crea que existe y que se ha constituido remunerador de los que le buscan. ¿Cuál es la tercera condición? Es la fe. ¿Saben? Yo me he dado cuenta que las dos condiciones anteriores, pues aunque a veces fallamos en algunas de ellas, somos buenos como adventistas, madrugando, teniendo nuestro culto, como adventistas tratamos de tener un estilo de vida santificado ante el Señor, luchamos por no tener pecados por allí que nos aten. Es decir, los dos pasos previos, en eso podemos sacarnos una buena calificación, no la mejor, pero al menos pasamos el examen. Pero cuando hablamos de fe, yo encuentro que este es uno de los obstáculos más grandes que nosotros como hijos de Dios tenemos. Fe. Tú debes tener fe que lo que Dios le estás pidiendo, Dios te lo va a responder. Tú debes tener fe, sin importar la situación que hay a tu alrededor. Tus ojos tienen que mirar hacia el cielo, tu vista tiene que elevarse, tu mirada de fe tiene que ir más allá y saber que aunque la situación que te rodea es difícil, Dios está al control. Pero eso es lo que más nos cuesta. Eso es lo más difícil para nosotros, la fe. Porque fácilmente vemos lo que nuestros ojos ven. Vemos las cosas visibles, como dice Pablo, las que perecen. No, tú tienes que mirar las invisibles.
las que realmente durarán para siempre. ¿Y qué son las cosas invisibles? Dios está contigo, Dios está con tus hijos, Dios está con tu esposo, Dios está en tu trabajo, Dios está incluso con tus deudas. No te angusties, no te desesperes. La angustia, la tristeza, la amargura, el insomnio, la falta de apetito, cuando tengo problemas, son señales evidentes de que yo no tengo fe. Pídele a Dios, pero pídele creyendo de que Él va a responder. Ahora, ¿cómo una persona desarrolla la fe? Eso es una buena pregunta. ¿Cómo? Pues bien, quiero compartir contigo 2 secretos que en lo personal a mí me ha ayudado muchísimo para fortalecer la fe. Lo primero, para fortalecer la fe es Romanos capítulo 10, versículo 17, donde la palabra del Señor dice que así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo así, querido amigo y querido hermano? El apóstol Pablo nos está diciendo que la fe viene por el oír. Y el oír, ¿qué cosa? Mi Biblia. Oh, aquí está. Y el oír, esto, la palabra de Dios. Quiere decir que una de las estrategias más efectivas para que el ser humano tenga fe se llama, señoras y señores, llene su mente de este libro. Llene su mente. Porque la fe viene por el oír, pero el oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Cuando un cristiano, cuando un creyente coge este libro, se lo come, lo devora. Cuando este libro permanece en su mente, ¿cuál va a ser el resultado natural? Bueno, según el libro de Romanos es fe. Llene su cabeza de la Biblia, entiéndame. No hay atajos en este consejo, no hay un camino corto para esto. No, 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 no. Una de las cosas, o la herramienta más poderosa, ya vamos con la segunda, pero la herramienta más efectiva para que tengamos fe y veamos que aunque la situación actual es difícil, Dios está al control y va a responder nuestras oraciones y nuestras oraciones sean de fe, necesitamos única y exclusivamente llenar nuestra cabeza de la Biblia. No hay otra alternativa. Llene su cabeza de la Biblia. Ahora, cuando uno llena su cabeza de la Biblia, no es solamente leyendo la Biblia en la mañana, ¿cierto? En la madrugada, en mi culto personal, la leo 10, 15 minutos, me levanto y ¡prun! Y me sumerjo en el mundo laboral, pensando aquí, haciendo otra cosa. No, es decir, mi fe crece en la medida que yo dedico tiempo a leer la Biblia. Entre más Biblia haya en mi entorno, en mi mente, más fe yo voy a tener. Por eso, hermanos, para tener fe se necesita tomar decisiones. Tomar decisiones. Por ejemplo, quizás cuando sales a tu trabajo, en el trayecto de tu casa a tu trabajo, a tu negocio, a lo que tengas que hacer, a la cita médica, de pronto tú en el carro o en los audífonos, si vas en transporte público, pues colocas las noticias. Son las noticias, uno diría, no, bueno, son las noticias, yo escucho radio en las mañanas, noticias, para saber qué está ocurriendo, para estar bien informado. Bueno, pero ¿qué tal si la próxima vez, en vez de escuchar noticias, escuchas la Biblia? Tú sabes que existen muchas aplicaciones hoy en día donde la Biblia está en audio. Escucha la Biblia. Al mediodía, cuando estás almorzando, te fascina ver las noticias, ¿cierto? Las noticias del mediodía, porque son las noticias y eso no es mal, o sea, eso no es pecaminoso. Pero si yo quiero que mi fe crezca, pues yo necesito llegar a mi casa, apagar el televisor, no ver noticias, y el tiempo que dedicaba a leer noticias, a ver las noticias en la televisión, pues es el tiempo que voy a dedicar a leer este libro. Hoy hay un partido de fútbol, juega fulano con sultán equipo, vamos a verlo. Bueno, está bien, tú lo puedes ver, no es que no. Pero en esos detalles es donde radica la diferencia entre tener oraciones de fe y no tenerlas. O sea, no es que ver noticias sea malo o escucharlas o ver un partido de fútbol sea malo. No estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es, si la Biblia me dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, entre más Biblia yo bombardee mi mente, más fe voy a tener. Y Satanás es experto en colocar triquiñuelas, trampitas por allí para que yo desperdicie tiempo valioso que debería haberlo ocupado en leer la Biblia. He ahí el problema.
O sea, ahí está el meollo del asunto. La novela, hablar con mi vecina y tú hablas hasta 3 horas con tu vecina y ¿qué hablan en 3 horas? Nada constructivo. Chismes. Ahí está el secreto, ahí está el secreto. Cada espacio, cada tiempo libre que tú tengas, escúchame hermano, llena tu cabeza de la Biblia. Voy a prender el televisor, no, ¿para qué prender el televisor? Escuchémonos un sermón. Voy a prender la radio para escuchar noticias, no hombre, prenda la radio y que escuchemos un sermón. O pongamos la audiobiblia. Estoy en el carro, voy a escuchar noticias, voy a escuchar una emisora. No, ¿y para qué? Pongamos la Biblia, llenemos la cabeza de Biblia, 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 Biblia. Y la palabra de Dios me dice a mí que si yo lleno mi cabeza de Biblia, ¿el resultado cuál va a ser? Fe. No hay más que negociar acá. Así es. Son las reglas del juego que Dios puso, no las pusimos nosotros los hombres. ¿Quieres tener fe? Llena tu cabeza de la Biblia. Pero yo te dije que eran 2 consejos. Este es el primero para tener fe. Vamos ahora con el segundo. El segundo también es maravilloso y es el que encontramos en Mateo, capítulo número 17, versículo 20 y 21, donde dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Sabes? ¿Recuerdas cuándo fue la ocasión o el contexto de este incidente? Fue cuando Jesús estuvo con Pedro, con Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración. La Biblia dice que al otro día, cuando descendieron del monte, Jesús encontró un espectáculo bochornoso. Un padre que había traído a su hijo ante los discípulos, bueno, a Jesús no estaba, pero la Biblia nos dice que los discípulos, cuando previamente Dios los había mandado a predicar, ellos habían echado demonios, así que esto no era nuevo para ellos. El padre trae a su hijo, le pide el favor, ya que no encuentra a Jesús, a los discípulos para que lo liberen, pero los discípulos delante del Padre, delante de la multitud y delante del universo pasaron algo terrible. No pudieron limpiar a ese muchacho, no pudieron liberar al demonio de ese muchacho. Y tú recordarás que la Biblia dice que cuando Jesús ve ese cuadro se entristeció. Realmente fue un golpe muy duro anímico para él al ver a sus discípulos como espectáculo bochornoso para todas las personas. Y ustedes recordarán que Jesús una vez libera al demonio del muchacho. Más adelante los discípulos aparte le preguntan, Señor, ¿por qué tú sí pudiste liberar al demonio, sacar al demonio del muchacho y nosotros por qué no pudimos? Y en la respuesta de Jesús está en los versículos que acabamos de leer. Jesús les dice, eso se debe nada más y nada menos por vuestra poca fe. Porque si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrían haber liberado al muchacho. Pero lo que más nos interesa es el versículo número 21. ¿Sabes? En el versículo 21 Jesús da la solución para tener fe como un grano de mostaza. Y el versículo 21 dice, pero este género, ¿cuál género? Es de la incredulidad de los discípulos, pero este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor le dice a sus discípulos, ¿quieren tener fe? Una fe tan firme que puedan decirle a un monte que se mueva a otro lado, una fe tan firme que cuando hayan problemas ustedes puedan orar y las oraciones, la respuesta de Dios llegue inmediato. Tengan fe. Señor, no tenemos la fe, ¿qué hacemos? Entonces el Señor dice, fácil, ¿quieren tener fe? Ayunen y oren. Ahí está escrito. Son 2 cosas lo que aumenta la fe en el cristiano. Número 1, llena tu cabeza de Biblia, ya lo dijimos. Y número 2, ayuna. El ayuno tiene el poder, la facultad, que el ser humano se concentra más en la palabra de Dios, que el ser humano escucha más la voz de Dios. Y cuando el ser humano escucha más la voz de Dios, el resultado natural va a ser la fe. ¿Quieres tener fe? Lee la palabra de Dios y ayuna. Por eso aprovecho para felicitar a los que están ayunando, porque estamos en el camino correcto. El ayuno y la oración y la lectura de la Biblia son los ingredientes para que cuando nosotros oramos, pidámosle algo al Señor, el Señor va a contestarlo, porque tenemos fe. Bueno, sé que el tiempo avanza, así que sigamos aquí con el estudio. Condición número 4, recuerde que son 7. La 4 dice, creer que Dios contesta todas las oraciones. Este es muy similar al anterior.
Cuando no recibimos precisamente las cosas que pedimos y al instante, debemos creer aún que el Señor oye y contestará nuestras oraciones. Somos tan cortos de vista y tan propensos a errar que algunas veces pedimos cosas que no serían una bendición para nosotros. Y nuestro Padre Celestial contesta con amor nuestras oraciones, dándonos aquello que es para nuestro más alto bien. Qué cosa tan increíble, hermanos. La cuarta condición es toda, escúchame bien, toda, lo repito una vez más, toda oración Dios la escucha. Alguien puede decir, pero yo siento que Dios no me escucha, yo siento que Dios no me responde, yo vengo pidiéndole, Señor, quiero casarme, mire ya los años que tengo, Dios no me responde. Ojo con eso. Tú debes que tener la seguridad y la certeza de que Dios está escuchando tu oración. Pero le estoy pidiendo que cambie a mi marido, que cambie a mis hijos, pero en vez de cambiar cada vez están peor. Tranquilo, Dios tiene miles de razones por permitir que aunque tú le estás pidiendo algo, la situación sigue igual o incluso peor. Dios sabe por qué lo está haciendo. No entres a juzgar a Dios. No llenes tu mente de dudas de que Dios no te está escuchando. No, Dios sí te escucha. Solo que Él te está pidiendo es, tienes que creer, aumenta más la fe. El obstáculo para que Dios conteste mi oración no proviene de Dios, muchas veces proviene de nosotros mismos. Mira, en el Evangelio de Lucas, vamos aquí con la diapositiva, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 8 hay dos curaciones asombrosas. A mí me fascina este relato. El versículo 48 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Hermanos, cosa tan increíble. Estos tres versículos que acabamos de leer habla de dos milagros que Jesús hizo en cuestión de segundos. El primero fue cuando la mujer del flujo tocó a Jesús. Y ustedes saben que en ese momento era que Jesús estaba dirigiendo la casa de Jairo porque su hija estaba muy enferma. Y en cuestión de segundos ocurren estas dos escenas, me parece increíble. Y tanto Jairo como la mujer del flujo tenían algo en común, y era que ellos tenían una fe de que Dios podía solucionarles su problema. Seguro ellos no tuvieran esa fe, Dios no les hubiera respondido como lo respondió. Para la mujer enferma, la mujer de flujo, era tan grande su fe que ella lo único que necesitaba era tocar su manto. Ella no necesitaba que Jesús dijera alguna palabra, que hiciera algún ademán con las manos. No. Ella solo con tocarle el manto, yo sé, decía la mujer, que Dios me puede limpiar. Ahora, ¿cómo se llama eso? Fe. Jairo, cuando llegan las personas que estaban cuidando a la niña y le dicen, ya no moleste más al maestro, la niña murió. Eso era suficiente para derribar la fe de cualquier padre. Pero la Biblia dice que aún Jairo siguió creyendo. Por eso Dios le dice, cree solamente y serás salva. Cree aunque la situación sea difícil. Cree aunque parece que no hay una respuesta. Cree, sigue luchando, sigue perseverando, sigue ayunando, sigue llenando tu cabeza la Biblia. Continúa. Porque muchas veces los problemas son los métodos que Dios utiliza para transformarnos. Y Dios no nos va a quitar ese problema hasta que te haya transformado como Él quiere que te transformes. Y la manera más efectiva para que Dios nos transforme es ayunando y orando, porque le estamos pidiendo algo al Señor. Tienes que creer toda oración, por pequeña, por mental que sea, por silenciosa que sea, toda oración Dios escucha. Mira, algo ocurrió también en el libro de Marcos. Te lo comparto aquí. Marcos, no lo tengo aquí, pensé que lo tenía aquí. Pero bueno, era una experiencia también que Jesús tuvo. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away.
We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. Cuando las personas les faltaba fe. O sea, la Biblia dice que cuando las personas tenían fe, Dios obraba milagros, pero cuando a las personas les faltaba fe, Dios no obraba los milagros. Bien, vamos con la quinta. La quinta dice un espíritu perdonador. ¿Cómo podemos orar? Dice Elena de White en este libro. Recuerda que estamos leyendo el libro La Oración. ¿Cómo podemos orar? Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es cierto, este es el Padre Nuestro. Abrigar, sin embargo, un espíritu que no perdona. Si esperamos que nuestras oraciones sean oídas, debemos perdonar a otros como esperamos ser perdonados nosotros. Muy bien, esto creo yo que no hay que explicarlo mucho. Tienes que perdonar, no puede haber rencor y odio en tu corazón para que Dios te pueda escuchar. Número 6, perseverancia. Y la Biblia nos dice en la perseverancia, en la oración la Biblia no, el espíritu de profecía. La perseverancia en la oración ha sido constituida en condición para recibir. Debemos orar siempre si queremos crecer en fe y en experiencia. Debemos, ¿qué cosa? Orar siempre. Y ahí está el texto de Romanos 12:12, que debemos ser perseverantes en la oración. Déjame, yo explico aquí esto brevemente. ¿Qué quiere decir que hay que perseverar en la oración? Cuando la Biblia dice que debemos perseverar en la oración o que debemos orar en todo tiempo, sí, hace referencia a que mentalmente estamos siempre hablando con Dios, pero más que al acto al hecho de estar orando mentalmente con Dios, cuando la Biblia nos aconseja orar constantemente, orar en todo tiempo y orar sin cesar, la verdad que la Biblia me quiere enseñar a mí es que orar no solamente implica mi conversación con Dios. Mi oración no solo es cuando yo cierro los ojos y me arrodillo y oro. Sí, eso se llama oración, pero hay otra oración que se llama mi conducta, mi testimonio, mi forma de ser, mi estilo de vida. Entonces, si mi conducta agrada al Padre, mi vida va a ser una vida de oración. No porque todo el tiempo hablo con Dios, aunque tengo que hacerlo, pero más que hablar con Dios es tener una vida de oración. ¿Y qué es una vida de oración? Una vida
de obediencia, una vida en el Espíritu, que anda en el Espíritu, que está dirigida por el Espíritu. Muertos a la carne, vivo en el Espíritu. Entonces, cuando una persona vive en el Espíritu, cuando una persona tiene un estilo de vida de obediencia, cuando una persona tiene las virtudes de Dios en su vida, la Biblia dice que esa persona permanece o persevera, perseverar, ¿cierto? De perseverar. Esa persona se mantiene constante en oración. Orar no es solo cerrar los ojos y arrodillarse. Orar es la conducta, es la vida del ser humano. Si yo quiero que mis oraciones sean contestadas a Dios, pues entonces mi conducta tiene que ser conforme a la conducta de Dios. Y eso es lo que la Biblia llama a vivir en la oración, o ser perseverantes. Esa era la palabra que se me había olvidado. Perseverantes en la oración. Vamos con la séptima y última condición, hermanos, se llama la obediencia. Si solo le obedecemos parcial y tibiamente, sus promesas no se cumplirán en nosotros. ¿Recuerdas que yo ahora hace un rato, cuando inicié esta meditación, este estudio, decíamos que Dios es un Dios de principios y de reglas? Dios ha prometido contestar nuestras oraciones, especialmente cuando ayunamos. Todas las oraciones, pero especialmente cuando ayunamos. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dios, en San Mateo capítulo 6, el versículo 16 en adelante, Dios ahí ofrece, o Jesús ofrece una promesa para los que ayunan. Entonces, al principio decíamos que aunque Dios se ha comprometido, nos ha dado la garantía. Jesús dio su nombre como garantía de que todas nuestras oraciones serán respondidas. También debemos entender que Dios es un Dios de reglas, de principios. Si yo quiero que mis oraciones sean contestadas, tengo que vivir o tener una vida de obediencia. Una vida de obediencia. O si no, el Señor no puede contestarme como Él desearía hacerlo. Hay un versículo, y ya con esto finalizo. Me fascina este versículo, tanto es así que en una agenda personal que yo llevo a todas partes, lo tengo allí, porque pienso yo que este versículo debería ser nuestro santo y seña. Primera de Juan capítulo 3 versículo 22 dice: y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿No decimos amén? Para eso oramos, para que Dios, cualquier cosa que pidamos, Él nos lo dé. Y el versículo sigue diciendo: porque guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es decir, queridos hermanos, aquí Juan nos dice: pidámosle a Dios y tengamos la seguridad que Él nos va a responder cualquier cosa que le pidamos. ¿Y por qué tenemos esa seguridad? Juan sigue diciendo, número 1, porque guardamos sus mandamientos. Y número 2, porque todas las cosas que le agradan al Padre, esa es la que nosotros hacemos. ¿A ti no te parece esto lindo y hermoso, maravilloso, majestuoso? No hay nada más poderoso que un cristiano pueda mirar al cielo y decirle: Señor, tú sabes que las cosas que a ti te agradan, las cosas que a ti te gustan, esas son las que están en mi vida. Señor, por eso en estos momentos me arrodillo porque quiero pedirte una cosa. ¿Tú qué crees? ¿Dios va a contestar o no va a contestar? Claro que sí. Jesús mismo lo dijo. Jesús dice: todo lo que yo le pido al Padre, el Padre me lo da, porque lo que el Padre agrada, eso hago. Lo que hace Juan aquí en su carta es repetir una frase que ya había dicho Jesús en los evangelios. Tanto le quedó impregnada esa verdad a Juan que Juan nuevamente lo repite. Pero ya no lo repite citando a Jesús, sino hablando en plural, en nosotros. Y si guardamos los mandamientos, cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Y cómo se llama eso? Obediencia. Entre más la persona obedece, más Dios va a responder sus oraciones. El Señor lo dijo: yo honro a los que me honran. Honra al Señor y el Señor te honrará a ti. Obedécelo y el Señor contestará tu oración. 7 condiciones. ¿Las recuerdas cuáles son? Voy a leerlas para beneficio de todos. Condición número 1, sentir necesidad de su ayuda. 2, tolerar la iniquidad en nuestro corazón, es decir, pecados consentidos. Número 3, fe.
Número 4, creer que Dios contesta todas las oraciones. Número 5, un espíritu perdonador. Perdona nuestras ofensas o nuestras deudas como perdonamos a los que nos han ofendido. 6, perseverancia. Es decir, orad todo el tiempo, orad sin cesar. Un estilo de vida conforme a los principios de Dios. 7 y última, obediencia. Querido amigo, querido hermano, ten la seguridad y la certeza que si cumplimos estas condiciones, se cumplirá la hermosa promesa del Señor que Él dice que todo lo que pidiésemos al Padre en mi nombre, es decir, en el nombre de Cristo, yo os lo haré. Vendrá la respuesta, vendrá la solución para tu problema. Dios se manifestará en tu vida y tú agradecerás al Señor porque descubriste que la oración tiene poder. ¿Te gustaría tener oraciones de poder? ¿Te gustaría ver, como dice Elena de White también en el libro de la oración, que la oración hace mover el brazo omnipotente de Dios en nuestro favor? ¿Te gustaría ver cómo Dios actúa cuando tú oras? ¿Te gustaría ver cómo hay poder alrededor y de los que te escuchan cuando tú oras? ¿Te gustaría ver cuando tú oras por otra persona cómo Dios viene inmediatamente y responde a esa oración? ¿Te gustaría que las personas dijeran, ese hombre o esa mujer tiene oraciones de poder? No para que tú te vanagloríes, porque ¿quién eres tú? Eres un vaso de barro. Pero para que las personas se den cuenta que sirves a un Dios real, a un Dios vivo, a un Dios activo. ¿Te gustaría tener oraciones de poder? Si tu respuesta es sí, y espero que así sea, ¿por qué no oramos? Pidámoselo al Señor. Pero recuerda, Dios quiere hacer mucho en nuestro favor en la medida en que nosotros hagamos mucho por Él. Oremos. Querido Padre, te damos muchísimas gracias por este estudio. Te pedimos, Señor, que este no haya caído en oídos sordos, sino en personas hacedoras de tu palabra, para que las promesas abundantes y poderosas promesas que encontramos en la Biblia acerca de la oración puedan ser una realidad en nuestras vidas. Te encomiendo, Señor, a aquella persona que en estos momentos está luchando o está pasando por un momento muy difícil en su vida y está clamando por ti, por ayuda, para que lo rescates, para que lo saques del pozo de la aflicción, del pozo de la desesperación. Señor, escucha esa oración, manifiéstate en la vida de aquella persona, hazle entender que tú la amas y que tú viniste a la tierra para que tuviésemos vida y vida abundante. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, por el ayuno. Gracias, Señor, por la oración. Esto lo agradecemos también y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.